Hoy vamos a analizar uno de los eventos económicos que literalmente cambiaron el mundo en el siglo XX. Hablamos de un colapso que no solo hizo temblar Wall Street, sino que provocó una crisis global sin precedentes, la Gran Depresión, un momento que redibujó por completo las reglas del juego. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del golpe, hay que imaginar el contraste. Veníamos de los felices años 20, una década de optimismo, de fiesta, donde parecía que la prosperidad no tenía fin, para caer de repente en la ruina más absoluta de la Gran Depresión, un vuelco histórico, de la euforia a la desesperación. Bien, metámonos de lleno en esa época. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos emerge como la gran potencia. Había un ambiente de optimismo brutal, la sensación de que se había entrado en una nueva era de crecimiento que ya nada podría detener. Y es que, todo parecía ir sobre ruedas. La industria iba a todo gas, la gente consumía como nunca, gracias a que conseguir crédito era facilísimo, y lo de comprar a plazos se convirtió en el pan de cada día. Y en el centro de todo, Wall Street. Era el símbolo del éxito, el lugar donde el dinero parecía crecer en los árboles. Pero claro, como suele pasar, esta fiesta se estaba montando sobre un suelo muy inestable. La confianza ciega en que todo iba a seguir subiendo sin parar estaba inflando una burbuja peligrosísima. La economía real empezaba a quedarse atrás frente a la pura especulación. Y aquí está la clave de todo el asunto, la burbuja especulativa. Piénsalo así. La gente no compraba acciones porque creyera en el valor de una empresa, no. Compraba con la única idea de venderlas un poco más tarde y sacarse un beneficio rápido. El precio real daba igual, lo único que importaba era la expectativa de que seguiría subiendo. Y este ciclo era una auténtica bomba de relojería. Millones de personas, muchas sin tener ni idea de finanzas, pedían créditos para meterse en bolsa. Y mientras los precios subían, pues todo parecía genial. El problema es que todo el sistema pendía de un hilo finísimo, la confianza. Si la confianza desaparecía, todo se venía abajo. Y mientras la bolsa vivía en su mundo de fantasía, la economía de la calle ya mostraba grietas muy serias. Se producía mucho más de lo que la gente podía comprar. La riqueza estaba fatal repartida y las familias estaban endeudadas hasta las cejas. Eran las señales de alarma, pero en medio de la euforia nadie quería escucharlas. Y entonces llegó el momento. En octubre de 1929, ese hilo tan fino de la confianza se rompió. De repente la ilusión se hizo añicos y el pánico se apoderó de todo. Ojo, que la caída no fue cosa de un día. Empezó el jueves 24, el llamado Jueves Negro, con las primeras ventas masivas. El nerviosismo creció durante el fin de semana y el lunes la cosa se puso mucho peor. Pero el golpe de gracia, el hundimiento total, llegó el martes 29, el infame Martes Negro. Es que es difícil hacerse a la idea de la locura de ese día. Millones y millones de acciones puestas a la venta a la desesperada. Era una estampida. Todo el mundo quería vender a la vez. Y claro, ya no quedaba casi nadie que quisiera comprar. El resultado fue, simplemente, devastador. Fortunas que habían tardado años en construirse y también los pequeños ahorros de la gente normal, se esfumaron en cuestión de horas. El gran sueño americano se había convertido en una pesadilla de la noche a la mañana. Y esto es súper importante entenderlo. El desastre no se quedó en Wall Street. La caída de la bolsa fue solo la primera ficha de un dominó gigante que iba a arrastrar a toda la economía real, a la vida de la gente de a pie. Fue una reacción en cadena terrorífica. La bolsa cae y arrastra a los bancos, que quiebran. Sin el dinero de los bancos, las fábricas y las empresas tienen que cerrar. Con las empresas cerradas, el paro se dispara y millones de familias se quedan sin trabajo. Y encima, pierden los ahorros que tenían en los bancos que habían quebrado. Un círculo vicioso. Y aquí vemos el drama humano en cifras, las que de verdad duelen. El desempleo pasó de ser algo residual a una auténtica plaga social que alcanzó máximos históricos. La crisis ya no era un titular en el periódico, era gente haciendo colas para poder comer. Y por si fuera poco, el desastre no se detuvo en las fronteras de Estados Unidos. La economía ya estaba muy conectada, así que el virus financiero de Wall Street no tardó en contagiarse al resto del mundo, provocando una crisis global. Cada región lo sufrió a su manera. Mientras en Estados Unidos la consecuencia fue un empobrecimiento brutal, en Europa, además de la crisis económica, pasó algo terrible. El descontento social alimentó a los movimientos políticos más radicales, debilitó las democracias y, de hecho, sembró la semilla de los conflictos que vendrían después. Un desastre de este calibre, lógicamente, obligó a todo el mundo a replantearse las cosas. Entre las ruinas de esa prosperidad que parecía eterna, había que buscar lecciones. ¿Se aprendió algo de todo aquello?
Aquí vemos dos formas totalmente opuestas de afrontar la crisis. Al principio, el presidente Hoover siguió el manual clásico: no hacer nada, que el mercado ya se arreglará solo. Pero el pozo era demasiado hondo. Fue su sucesor, Roosevelt, quien rompió con todo e implementó el New Deal, una intervención masiva del Estado en la economía, algo impensable hasta entonces, que cambió las reglas para siempre. Al final, si nos tenemos que quedar con una idea, es esta. El crack del 29 no fue un simple fallo técnico del mercado. Fue el derrumbe de una creencia, de una ilusión colectiva que pensaba que el crecimiento podía ser infinito y sin consecuencias. Fue, en definitiva, el fin de la inocencia económica. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que sigue muy vigente. La historia de 1929 es como un aviso a navegantes, que nos recuerda lo peligroso que pueden ser la euforia y la especulación sin control. Y la cuestión que sigue flotando en el aire, casi un siglo más tarde, es ¿hasta qué punto hemos aprendido la lección? ¿Son nuestras certezas económicas de hoy mucho más sólidas que las de entonces?